Y bien, aquí estamos con Diana Vélez. ¿Y cómo va, Diana? Hola. Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, vamos a ver si charlamos un poquito de estos temas que estaba hablando en la presentación. Primero empecemos por el FILBA, que te trae por acá y que trae a tantos escritores de distintos lugares del país, y para hablar de estos dos maestros de la literatura de la región. Contanos un poquito cómo te vinculás al FILBA, cómo llegás a ello y un poquito el espíritu del encuentro. Bueno, la gente del FILBA la conozco desde hace años, desde que hacen el Festival Internacional del FILBA. Los conozco también desde la librería Eterna Cadencia, y de blog y de muchos otros lugares. Y el año pasado empezaron con el FILBA Nacional, que se hizo en Bahía Blanca, el primer encuentro, y ahora el segundo aquí en Santa Fe. El año pasado me pidieron que estuviese en la apertura del festival, y este año que diera algunos aconsejar un poquito, porque saben que yo sé más de la literatura de Santa Fe quizás que otra gente que no es de Santa Fe y que vive en Buenos Aires, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí estuvimos con Brindisi y con Jarkovsky y con la propia gente del FILBA conversando sobre este festival y cuáles eran los puntos más importantes que podíamos traer aquí, digamos, ¿no? Y que vos verás por el programa. Sí, por supuesto, es un programa extenso que la gente puede ingresar a distintos lugares, de distintos medios de comunicación, y ir enterándose todas las posibilidades que tiene. Ayer hablábamos en otra nota un poco de, bueno, uno de los dos grandes escritores a los cuales está dedicado es Juan L. Ortiz, y bueno, Juan L. para vos es alguien importante. Inclusive cuando se editaba en el Aura del Sauce, vos estabas en Rosario, en la universidad, en un momento... Sí. Creo que ya había empezado la universidad cuando Gola, en la colección de la colección Biblioteca Vigil. De la Biblioteca Vigil. Claro, sacó los 3 tomos en el Aura del Sauce de Juan L. O sea que es uno de los poetas que yo he leído desde muy chica, ¿no? Y por quien tengo, por supuesto, gran admiración. Y me parecía que él y Saer eran como los dos gigantes, junto con otros, por supuesto, vivos o muertos que hay en la provincia, ¿no? Pero como dos gigantes que tenían que estar presentes en el FILBA Nacional de Santa Fe, ¿no? ¿Y qué recuerdo tenés de aquella época de la universidad en Rosario, de la aparición de la obra de Juan L. y de todo lo que estaba ocurriendo en esa Rosario tan intensa, imagino, ¿no? Yo hice la escuela secundaria en una pequeña ciudadela conservadora que se llama Casilda, y allí cayó gente como de gran valía, diría yo, a dar clases como profesores interinos, bibliotecarios, entre ellos Jorge Conti, que fue bibliotecario de la escuela donde yo fui, y Aldo Oliva, que vino como profesor de literatura. O sea, ellos fueron como los dos, los primeros ñatos con los que yo pude realmente charlar sobre libros. Claro. Cuando tenía 14, 15 años, era muy chiquita. Y luego a Aldo lo seguí viendo en Rosario en los años de la universidad, digamos, y fue como un gran maestro, digamos, para mí, ¿no? En la política y sobre todo en la poesía. Claro, con Aldo compartiste militancia también en aquellos años, ¿no? Claro, estuvimos juntos en el Malena, o por lo menos yo tuve un ratito en el Malena. Sí. Y después de hacer la universidad y de pasar esos años por esa Rosario tan intensa y tan linda de vivir, imagino, agarraste la mochila y te fuiste por Latinoamérica, que era un poco el sueño de todo joven de aquella década, ¿no? Sí, claro, también era una manera de huir de las dictaduras, ¿no? De la dictadura de Onganía, claro, digamos, y todo eso, ¿no? Y por el otro lado, digamos, del otro lado de la cordillera, estaba Allende, ¿no? Y estaba así esa tremenda movida que fue el acto preeleccionario, digamos, que culminó con la asunción de Allende al poder. Así que primero me fui a Chile y de allí ya no pude parar. Seguí subiendo y subiendo hasta México, viviendo en cada uno de estos países y trabajando. Me tengo un ratito en ese Chile porque obviamente es parte de la historia grande de Latinoamérica. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de cuando llegaste a Chile y estaba esa elección?
Claro, fue antes de las elecciones, yo llegué un tiempo antes. Ajá. Y siempre me acuerdo de un curita precioso que siempre me acuerdo, no sé por qué cuando vos me decís hablar de esa época, yo me acuerdo de este curita. Ajá. Me acuerdo de este curita que era del ala más a la izquierda que Allende todavía. Y me acuerdo de los perros en los barrios de Santiago, que aún los perros callejeros son una cosa muy importante en Santiago, ¿sabes? Hay pintores que pintan a los perros, poetas que hablan de los perros, más que de la historia de los 60 de los perros, Ajá. los perros vagabundos, digamos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y había mucha gente en la calle, era como un pueblo en un estado de emergencia, fue una época muy feliz como no volvió a tener, yo creo, otra, ¿no? Chile. Sí, sí, sin duda. Mm. ¿Y después de ahí, para dónde fuiste? Perú, Ibas subiendo, de a poquito. claro, y ahí íbamos subiendo, trabajando y subiendo y dando vueltas y recorriendo ¿Y en América Latina. ¿Y en qué trabajabas? ¿En qué trabajaste? Ahí en hice de ese- todo, hice de todo. Fui contrabandista, empecemos por lo más pintoresco. Sí, fui contrabandista. ¿En dónde, pero También pedí plata, también también daba poemas y pedía guita por ahí para poder comer, entraba a los restaurantes y también me ofrecía para hacer algún trabajo, que me dieran algo de comida. Pero después fui obrera sobre todo, digamos, fui obrera en las fábricas, ¿no? En América Latina y en Estados Unidos. Trabajé en una fábrica metalúrgica bastante tiempo en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, ahí pasamos a otro tipo de lugar. ¿Cómo era ese Estados Unidos al que vos llegaste? ¿Qué recuerdos tenés? Así como me hablabas de los perros de Santiago, ¿qué imágenes te quedaron? Y de era un aquellos Nueva días? York nuestro, no era un Nueva York de los yuppies como se convirtió luego, digamos, ¿no? Era un Nueva York encendido y maravilloso, era durante la Y el época mundo de del arte se Vietnam. había trasladado ahí, digamos, de alguna manera, ¿no? El mundo del arte estaba en New York, sí, sin Había duda. pasado de París a... Claro, esa fue la gran época neoyorquina, ¿no? La gran época de Estados Unidos, en realidad, digamos, cuando fue la emergencia de los jóvenes y de los negros y de los chicanos y de los puertorriqueños y acto seguido el movimiento feminista, el movimiento gay, homosexual, de lesbianas y de varones homosexuales, o sea, fue la semilla del mundo que conocimos después, aunque tuvo sucesivas represiones, digamos, después, pero configuró el mundo tal como lo reconocemos ahora, en la década de los 70, ¿no? Sí, un poco Finales de los 60, principios de los 70. la revolución cultural, digamos, Claro, llamémosla, claro. que es la que hoy afortunadamente todos estos derechos quedaron por ahí, no tanto en lo que se pensaba políticamente no se dio, pero lo que se pensaba culturalmente en esa época. Claro, sin duda, y a través de mucho trabajo y de mucha organización y de muchas luchas, diría yo, ¿no? Ujú. ¿Y con quién te cruzaste en esa Nueva York? ¿Quién recordás? Me crucé con Grace Paley, por ejemplo, una escritora maravillosa y una militante encendida, con Bárbara Deming, con mucha gente, ¿no? Con grandes poetas también, digamos. La poesía norteamericana de esa época me enseñó mucho a mí. Muriel Rukeyser, Denise Levertov, digamos, grandes poetas norteamericanas, ¿no? O en el caso de Levertov, nacida en Inglaterra, pero que luego vivió, digamos, por muchos años en Estados Unidos, ¿no? Así que esos fueron los años de trabajar como obrera en las fábricas metalúrgicas, por un lado, y de enseñarme inglés y empezar a traducir poesía norteamericana. Y además de eso era estar en contacto con toda la gente que estaba contra la guerra de Vietnam, básicamente, ¿no? Ya las primeras peleas por los derechos de los negros se habían ganado, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, fue una época encendida, extraordinaria, con eso en New York, lleno de putas y de lugares así, de porno shop, que era como maravillosa, que después la limpiaron, claro. Y la convirtieron en el barrio donde yo vivía, y donde vivía, digamos, ayudando a unos amigos míos que eran como los porteros del edificio. Ahora cuesta, no te puedo contar los millones de dólares que cuesta un departamento en Ni ese hablar, lugar, ¿no? ¿no? Claro, los 80 limpiaron aquella maravillosa New York, ¿no? ¿Y el sonido, la música, qué
¿Qué recuerdo tenés El de sonido eso? de los negros, el sonido maravilloso de las voces de la gente negra y de su música extraordinaria, ¿no? Jazz, me imagino, ¿no? Sí, jazz y rock and roll. Yo Jazz fui y una rock and chica del roll, rock and roll más que nada. Bueno, y mucho blues también, ¿no? Qué Claro. hermoso, qué hermoso. 6 años fueron de viajes, Sí. hasta que pegaste la vueltita Mm, a estos lares y llegaste en un momento malo, complicado. malito. Pero me quería volver a casa, Estaba a extrañando. pesar de ese... Sí, sí. Porque uno gana mucho cuando viaja, pero también pierde mucho. O sea, perdí, por ejemplo, esos 2 años previo a la dictadura, que fueron como 2 o 3 años muy importantes aquí en Argentina, ¿no? Ujú. Pero bueno, siempre pasa eso, algo ganás y algo perdés, ¿no? Y cuando volví a casa, o sea, Argentina, estuve unos meses antes del golpe en Buenos Aires y después, bueno, todo el mundo se fue a esconder a donde pudo, ¿no? Yo me fui a una isla del Delta del Paraná. Ujú. Y ahí empezó esa otra vida, la vida de la residencia, ¿no? Constante y permanente, con las sirenas que pasaban por las aguas de los ríos del Delta Sí, y todo sí, ese sí. tipo de cosas, digamos. Pero eso fueron años de corte de vida social, diría yo, ¿no? Y de quedarse, sí. No, quería algo de la época de viajes y que después se va a enganchar con lo del Delta y la literatura. ¿Tu primer libro se publicó afuera? Sí, el primer librito se publicó en Ecuador, sí. Que yo no lo incluí en la obra reunida, Ajá. porque es un lindo librito, pero era ya como de una niña que yo casi no recordaba, digamos, entonces no lo incluí en la obra reunida. ¿Pero ese libro había sido escrito en la época de viajes o ya lo traías en la... No, en la época de viaje fue escrito otro que se llama Buena Travesía, Buena Aventura, Pequeña Uli. Ajá. Ese fue escrito en los años de viaje, ese y otros, digamos, Y el ¿no? otro te lo llevabas en la mochila. El otro me lo llevaba en la mochila. Ya venía escrito desde acá. Exacto, sí. Y ahora sí retomamos a la casita del Delta y bueno, después de un periodo obviamente de silencio y mucha tristeza por todo lo que estaba pasando, imagino que esa tranquilidad que había en ese lugar te permitía trabajar bien en la obra, en tu obra, ¿no? No los primeros años. No digo por eso, pasado esos Claro, años los de... primeros años desaparecieron cuerpos y voces. Sí, sí, No podíamos escribir y nos costaba hasta leer, te diría. Pero luego sí, claro, trabajé mucho en las traducciones y empecé a escribir nuevamente, digamos, en el 80, no, 80 no, 70, no, 80, no, 70, en el 78, 79 más o menos, cuando, bueno, hubo remesones terribles en esa época, pero también se calmó un poco, digamos, la situación, ¿no? Y me quedé allí hasta el 83. Después de las Malvinas, Claro. después de nuestra tremenda derrota en las Malvinas, yo me dejé la isla y me volví a Buenos Aires, que eso implicó además la derrota de la dictadura militar, digamos, etcétera. Sí, sí, todos sentimientos complejos y encontrados. Ujú. Diana, vamos a hacer un cortecito pequeño y seguimos charlando, que Claro. me quiero meter en la obra y en esos años posteriores a los 80.